Muy buenas noches y hermanos y amigos. Estamos arrancando con un programa más de desde esta ciudad de Matehuala, transmitido por su servidor, hermano Margarito Lucio, predicador de la Iglesia de Cristo en este lugar. Gracias a Dios que nos permite, como decía, poder transmitir el estudio que estamos llevando a cabo, la carta que escribe el apóstol Pablo a los colosenses. Voy a pedir una pequeña disculpa a los que estarán escuchando, ya que no estamos muy bien en la salud. Esta semana nos ha atacado un poco fuerte la tos, así que de repente vamos a estar tosiendo debido a los cambios climatológicos que hemos tenido. Yo no sé donde usted viva, donde usted se reúna, pero aquí hemos tenido temperaturas muy bajas, desconocibles para cada uno de nosotros. 7 grados bajo cero fue el rating que hemos tenido de las temperaturas acá en estos lugares. No estamos impuestos a esta temperatura y todo esto han dañado nuestras vías respiratorias. Por eso, hermanos y amigos que nos sintonizan por medio de este programa, tenemos un pequeño problema con nuestra voz. Andamos un poquito afónicos, pero aquí estamos para llevar a cabo este programa. No estoy ni conectado, Sonia. Bueno, ahora sí, espero que estemos ya conectados al aire. Bueno, tenemos un pequeño problema ahí con el audio. Ojalá que alguien de los hermanos esté conectado y nos diga si se está escuchando el programa, para así poderlo seguir transmitiendo. No veo ninguno de los sintonizadores del programa que siempre están al pendiente. Vamos aquí a ver si se escucha. Vamos a ver si ahí se escucha. A ver si se escucha el programa. Estamos teniendo problemas con el audífono. Estoy teniendo problemas con el audífono. Préstame aquel, por favor. ¿Contestas de la casa? Bueno. Bueno, como decíamos, vamos a continuar. A ver si estamos al aire. Estamos teniendo un poquito de problemas con el audio. Ahorita me hablan como a las 9. Si hay... Es que no voy a transmitir por internet. Si hay quien está conectado y nos están escuchando, estamos haciendo pruebas con el audio y no sabemos si realmente nos estamos escuchando. No sabemos si realmente se está escuchando, por eso hacemos esa pregunta a los hermanos que están al pendiente. Déjenme, voy a preguntar a ver si se está oyendo por el problema que tenemos. No sé si se esté oyendo o no se esté oyendo. Como quiera, aquí ya estoy tratando de a ver si se escucha. Si no, ahorita cambio inmediatamente el audífono, si se está escuchando el programa, para poder seguirlo transmitiendo, porque como te decía hace un momento, no lo estoy escuchando.
A ver si se... Sí, lo que pasa que aquí los audífonos, no sé cuál sea el para que se escuche y cuál no. Mira, hay un rojo y un yo no sé cuál es el que se escucha y cuál es el audio y cuál no es el audio. Es que tiene dos. Conecto los dos, pero no sé cuál no se esté oyendo, cuál sí se esté oyendo. Ya está avanzando el programa, por eso estoy tratando aquí. Muy bien, nos acaban de decir que sí se escucha. Tenemos un problema aquí con los audífonos. Ojalá que se escuche bien claro el programa. Bien, hermanos, pues vamos a entrar de lleno al estudio de la carta a los Colosenses. Y vamos en el capítulo número 1, verso 2, donde estamos dando un estudio contextual. Estamos viendo ahí frase por frase. Y lo último que vimos es en el verso 2, donde dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre. Hermanos, la última vez que hablábamos acerca de la carta a los Colosenses, decíamos, hermanos, que cuando el apóstol Pablo se dirigió, o cuando escribió a los hermanos, anótele ahí si usted esto no lo tiene en sus masoretas. Se dirigió a los hermanos de Tesalónica, a los corintios y a los gálatas como iglesias. A los romanos, a los filipenses, a los colosenses y a los efesios, a él se dirigió como santos. Fíjense cómo el apóstol Pablo se está dirigiendo a cada grupo, a cada congregación de diferente manera. Y el término que nosotros encontramos aquí, iglesia, significa grupo organizado de cristianos, mientras que santos se aplica a personas que componen ese grupo. Y Pablo está utilizando esta palabra santos con el fin de dar a su carta un toque aún más personal. Decíamos, hermanos, que la expresión ¿quiénes son los santos? Decíamos, hermanos, que los santos, número 1, los santos no son personas especiales dentro de la comunidad cristiana que hayan sido canonizados como la gente lo cree. La gente, hermanos, cuando escucha la palabra santos, piensa, hermanos, en aquellas figuras que tienen en las paredes, aquellas figuras que pueden ser de madera, pueden ser de cualquier material. Esos para ellos son los santitos. Inclusive hasta la gente dice: nomás no se meta con mis santitos, así nos han dicho a nosotros. Ahora, con todo respeto, nosotros queremos decirles que esos no son los verdaderos santitos, o esos no son los verdaderos santos de los que habla la palabra de Dios. La palabra santos, amigo, viene de una palabra griega que es agios, y significa los puestos aparte. ¿Sí? Los santos son personas que han sido puestas aparte, que han sido separadas, han sido puestas aparte de las malas costumbres del mundo para contribuir a los propósitos de Dios. O sea que si alguna persona que usted conoce y se le llamó santo en esta vida, se le llamó santo, lo canonizaron y la gente aún lo tiene como un santo, pero si no contribuyó a los propósitos específicos de Dios, no cumplió con el mandamiento de Dios o con el plan que Él tiene para hacer de su familia, no puede llevar ese término de santos. Porque los santos, como hemos dicho ahorita en este momento, no son personas especiales dentro de la comunidad cristiana que hayan sido canonizados, sino que ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Número 1, los santos son todos los seguidores de Jesús. Y vamos a verlo en la Sagrada Escritura. Todos aquellos que están siguiendo al pie de la letra
lo que dice Jesucristo. Esos son sus santos. En Hechos capítulo 26, versículo número 10 dice la Escritura: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ahora, es imposible, hermanos y amigos, matar a un santo de esos que las personas cuelgan en sus paredes y que ellos, bueno, pues en su ignorancia, verdad, o equivocadamente le llaman santos. Es imposible nosotros por medio de este texto entender que Pablo se estaba refiriendo a esas personas, a esos objetos que tienen en las paredes inanimados, que no tienen vida. El apóstol Pablo no se estaba refiriendo a ellos, amigo. El apóstol Pablo se estaba refiriendo a cristianos como tú y yo, cristianos con todas las necesidades que el ser humano tiene. Por eso Pablo dice ahí que él encerró en la cárcel a esos cristianos y él dio su voto para que los mataran. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los que se han apartado de la vida mundana. Esos son los santos, los que se han apartado de la vida del mundo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17. Voy a pedirles ahí una disculpita porque hemos andado un poco malos de las vías respiratorias y andamos un poco afónicos y un poco con esta tos. Dice así: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cuando el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, escribió estas palabras a estos hombres, ¿dónde creen ustedes que ellos estaban? Pues lógico, ellos estaban en el mundo, pero no eran del mundo, porque su verdadera vida estaba en Cristo. Los santos, hermanos y amigos, son aquellos que se han apartado de la vida del mundo, una vida sin control, una vida disoluta, una vida de libertinaje, una vida que no agrada a Dios. Y los santos nos hemos apartado de esa vida. ¿Quiénes son los santos? Los santos son aquellos que han sido llamados de las tinieblas al reino de Cristo y a la maravillosa luz de Dios. Esos son los santos. Como en tercer lugar, son aquellos que han sido llamados de las tinieblas al reino de Cristo, a la maravillosa luz de Dios. Si usted ha sido llamado por medio del Evangelio, ha sido llamado de las tinieblas al reino de Cristo, usted es un santo. Pero si usted no ha sido llamado así, como dice la Sagrada Escritura, entonces usted no es santo. Usted no es santo. Lo sentimos mucho, aunque se haga llamar hermano, aunque se haga llamar hermano de alguna iglesia denominacional donde usted pertenezca, algún grupo religioso, no le hace que sea usted, no le hace que usted sea usted un hombre muy celoso de las Escrituras, muy religioso, pero usted no es santo, porque no ha sido llamado por medio del Evangelio. Y estamos viendo que los verdaderos santos son aquellos que han sido llamados por medio del Evangelio, han sido llamados al reino de Cristo, han sido llamados de las tinieblas a la maravillosa luz de Dios. En Hechos capítulo 26, versículo 18 dice la Biblia, para que abran sus ojos, fíjese, para que abras sus ojos, para que se conviertan, ¿de qué? De las tinieblas a la luz y de la potestad, o sea, es decir, de todo lo pecaminoso, de la potestad de Satanás, porque donde está Satanás, porque donde habita el diablo, no hay nada de santidad,
sino un caos, y es puro pecaminosidad, amigo. Por eso dice la Biblia, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Te das cuenta, amigo? Aquel que no está en Cristo está en las tinieblas, y está bajo la potestad de Satanás. Por eso estamos viendo que el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos, a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Y quiénes son los santos? Pues estamos viendo que los santos son aquellos que han sido llamados de las tinieblas al reino de Cristo y a la maravillosa luz de Dios. Allá en Colosenses capítulo 1, versículo número 13, que estaremos estudiando, dice la escritura, el cual nos ha librado, fíjese, el cual nos ha librado de la potestad. Esa palabrita de, o sea, es muy interesante dentro de este texto, porque la escritura dice el cual nos ha librado de, o sea que si alguien no ha sido librado de la potestad, está en la potestad de las tinieblas. Y aquí Pablo está diciendo que ellos habían sido librados de la potestad de las tinieblas y habían sido trasladados al reino de su amado Hijo. Note muy bien, habían sido trasladados al reino, o sea que el reino ya estaba. El reino ya estaba, amigo. El reino ya se ha establecido. No como algunos están enseñando por ahí de un reino por venir. Aquí la Sagrada Escritura dice que estos cristianos ya habían sido trasladados al reino de Cristo. Y hemos dicho que el apóstol Pablo escribió esta carta más o menos cerca del año 60. Y ya está el reino de Cristo. Note cuántos años tiene el reino de Cristo. Fíjese cuánto tiene. Tiene muchos años. Así de que, ¿dónde quedan aquellas nuevas innovaciones? Aquellas nuevas doctrinas que andan hablando acerca de un reino por venir. Cuando el apóstol Pablo dice aquí a los colosenses que ellos ya habían sido sacados de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo. Hasta este momento hemos dado una definición de la palabra santos, lo que significa la palabra santos. Hemos visto también quiénes son los santos. Si usted está anotando, dijimos quiénes son los santos. Número 1, los seguidores de Jesús. 2, los que se han apartado de la vida mundana. Y número 3, los santos son aquellos que han sido llamados de las tinieblas al reino de Cristo y a la maravillosa luz de Dios. La palabra o el uso que hace el apóstol Pablo de la palabra santos se refiere al llamado de ellos, no a que no haya pecado en el comportamiento de ellos. Pablo aquí se refiere a los miembros de la congregación de Corinto como santos en 1 Corintios 1:2, y a pesar de que algunos miembros de esta iglesia estaban llenos de problemas espirituales y estaban doctrinalmente trastornados y moralmente corruptos. Pablo no se estaba dirigiendo a dos grupos separados, a uno como santos y a otro como hermanos fieles. No. Pablo se está refiriendo a un mismo grupo. Las dos expresiones, santos y hermanos, significa que estos no eran dos grupos separados, sino el mismo grupo que estaba siendo descrito de dos maneras diferentes. Noten eso, hermanos, noten eso. Hay una versión que dice a nuestros santos y fieles hermanos. Ve, así hay otra frase que dice a nuestros santos y fieles hermanos. Entonces Pablo se está refiriendo al mismo grupo. No se refiere a dos cuando dice los santos y fieles hermanos en Cristo. No se está refiriendo a dos grupos. Ya lo acabamos de
explicar, ¿sí? No se refiere a dos grupos, no eran dos grupos separados, sino el mismo grupo que estaba siendo descrito de dos maneras diferentes. Así de que vamos a continuar con este estudio y ahora vamos a ver la expresión fieles. Vamos a ver, hermanos, el uso que se hace de la palabra fieles, porque hay mucha confusión con esta palabra. ¿Sí? Hay mucha confusión. Es más, hasta por ahí se escucha los fieles, dicen por ahí, los fieles. Vamos a ver quiénes son los fieles y vamos a hacernos un examen a ver si es cierto que somos fieles, porque podemos ser, hermanos, el predicador, podemos ser predicadores, podemos ser el líder de la iglesia, pero vamos a ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la fidelidad. La palabra fieles viene de una palabra griega que es pistoi, y de esta palabra pistoi proviene de la misma raíz del sustantivo fe, que es pistis para la fe, y el verbo creer, que es pisteo. El uso de la palabra como adjetivo, fíjese, el uso que se hace de esta palabra como adjetivo es para describir seguidores de Jesús. No significa que la palabra ha de estar siempre asociada con cristianos. Fíjese, vamos a ver el uso que se hace de la palabra fieles. Un siervo puede ser fiel a su amo. Fíjese, ahí estamos viendo el primer uso de la palabra fieles. Un siervo puede ser fiel a su amo, y lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 24, versículo número 45. Dice así la escritura: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Fíjese, la palabra fiel, estamos viendo la palabra fieles, cómo se usa, el uso que se hace de esta palabra fieles. Un siervo puede ser fiel a su amo. Un empleado, también un empleado puede ser fiel a su patrón. Una persona a sus responsabilidades, y un cristiano a Cristo. Pues vamos a ver los textos. Vamos a ver los textos. Un empleado a su patrono también le puede ser fiel. Allá en Lucas se utiliza esta expresión de la palabra fiel. En Lucas, en el capítulo 12. Vamos a Lucas, capítulo 12, ya que es la clase o un estudio que estamos llevando de la carta a los Colosenses. Dice el capítulo número 12 del Evangelio de Lucas 12:42 de la siguiente manera. Dice así: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para aquel tiempo les dé su ración? También, como decíamos, una persona a sus responsabilidades. Una persona también puede ser fiel a su responsabilidad. Ahora vamos a Lucas capítulo número 16 y versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Una persona puede ser fiel a sus responsabilidades, y un cristiano a Cristo. Allá en Hechos, en el capítulo 16, vamos a Hechos, capítulo 16, para que notemos dónde se usa el término de la palabra fiel. Allá en Hechos, capítulo 16, verso 15, dice la escritura: y cuando fue bautizado o bautizada, y su familia no rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó
a quedarnos. También dijimos, hermanos, que a Dios y a Jesús se les considera fieles. En primera a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 9 dice: fiel es Dios, ¿ve?, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. También como lo son ciertas personas que sirven a Dios. En Colosenses 1:7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. En el griego, la palabra se usa en Tito 1:6 en referencia a hijos que son fieles y obedientes a los padres, y una característica de la casa de un anciano que llena los requisitos. Los hermanos de la ciudad de Colosas, hermanos, eran fieles. Es probable que Pablo les llamara fieles con el fin de mostrar su confianza en ellos y para animarles en su andar cristiano. Ahora, lo que se da a entender es que ellos eran fieles a Jesús porque habían puesto su fe en Él y estaban siguiéndolo diligentemente. Estaban sirviendo de modo paciente, total y continuo a Jesús. Eso es lo que se da a entender con la palabra fieles. Uno que es fiel es uno que es un seguidor de Jesús, uno que tiene su fe puesta en Él, uno que le está siguiendo diligentemente, uno que le está sirviendo con paciencia total y continuamente a Jesucristo. Ese es lo que es un cristiano fiel, que le está sirviendo al Señor. Hay quienes nunca faltan entre semanas ni los domingos, pero no son fieles a otras actividades. A lo mejor no son ni fieles en su vida cristiana, o no son fieles a lo poco en cuanto al evangelismo, hermanos, que se necesitan muchas manos para este trabajo. No son fieles. A veces nosotros pensamos que porque hay hermanos o hermanas que nunca faltan a las reuniones, a las actividades, y ahí están, los llamamos fieles. Pero viéndolo por medio de la palabra de Dios, hay que ver lo que nos dice la palabra de Dios, si realmente estamos cerca o somos fieles. El hecho de ser hermanos se basaba en la relación espiritual de ellos como hijos de Dios. Habían llegado a ser parte de la misma familia por medio de entrar en Cristo y vestirse de en el bautismo, de acuerdo a Gálatas 3:27. Aunque santos y hermanos son palabras masculinas, se incluye tanto a hermanos como a hermanas, pues ambos son uno en Cristo, de acuerdo a Gálatas 3:28. Somos miembros del mismo cuerpo, que es un solo. Como cristianos que somos, debemos de entender que todos estamos emparentados. Somos miembros de la misma familia, y de este mismo modo tenemos un vínculo común que nos une en un solo grupo. Ahora fíjense la expresión, dice ahí la Sagrada Escritura, en Cristo. Vamos a ver qué significa esa expresión en Cristo, porque Pablo les escribe a estos hermanos y dice que ellos estaban en Cristo. Esta palabra, estar en Cristo, significa estar en la misma esfera espiritual. Jesús introdujo la idea de estar en Él, y Pablo la incorporó en sus escritos. Incorporó este concepto de estar en Cristo. Por eso en 2 Corintios 5:16 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra en Cristo significa dentro de. Los colosenses, hermanos y amigos, estaban en Cristo porque la fe de ellos los había motivado a bautizarse en Cristo. En Romanos capítulo 6 versículo 3 dice:
la escritura ahí que el momento cuando uno está en Cristo es el momento cuando uno es bautizado, hermanos, entra en esa relación estar en Cristo. Así de que una persona que levanta la mano y que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, lo sentimos mucho, amigo, pero no está en Cristo. Solamente es una expresión hermosa que han utilizado por ahí muchas religiones, pero así no se entra en Cristo. Miren lo que dice la Biblia: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ve? Es el momento en que la persona se bautiza cuando entra en Cristo. Los que entran en Cristo por el bautismo tienen toda bendición espiritual. En Gálatas dice, Efesios. En Efesios, en el capítulo 1 y en el versículo 3, vamos a ver allí donde dice Pablo acerca de las bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, note, bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice que en el momento de que entra uno en Cristo es bendecido con bendiciones materiales. No, note bien, amigo, lo que dice aquí la escritura. No se equivoque. No dice la Biblia que por estar uno en Cristo va a ser bien bendecido materialmente. No le crea a esos que hablan ahí, que pare de sufrir y que venga el Señor y que el Señor lo va a bendecir y que el Señor le va a dar muchas bendiciones. Las bendiciones que da el Señor, no te hermano, no te amigo, son bendiciones espirituales. Miren, las bendiciones espirituales es la comunión con Dios, la sabiduría, la oración, la providencia de Dios, la salvación y muchas más bendiciones, la familia de Dios, muchas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. De esas bendiciones habla Pablo, no está hablando de las bendiciones materiales. Recuerden lo que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No dice busque primeramente las cosas materiales y no, así no dice la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, donde están todas las bendiciones espirituales. Los que entran en Cristo incluye también que tenemos el perdón de pecados. Es otra bendición en quien tenemos, fíjese, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero también los que entran en Cristo por el bautismo también estamos bajo la gracia. Allá en 2 de Timoteo 2:1, fíjese cómo la gracia de Dios nos alcanza. Dice allá vamos a ver ese pasaje en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo número 1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo puede una persona decir que está en la gracia cuando no está en Cristo? No, una persona no puede estar en la gracia cuando no está en Cristo. Está fuera, pero no está en la gracia. Los que entramos en Cristo por el bautismo tenemos toda bendición espiritual, y esta incluye también la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. En Efesios capítulo 2 versículo 13, el apóstol Pablo dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La gente que está fuera de Jesús está separada de Cristo.
está sin esperanza y sin Dios en este mundo. En Efesios 2:12 así lo dice. Aún, hermanos y amigos, cuando esta carta fue escrita a los cristianos que estaban en Colosas, también tiene como propósito servir de instrucción a otros, de instrucción para cada uno de nosotros. Las cartas del apóstol Pablo recibieron la aprobación del apóstol Pedro y han de ser respetadas junto con todas las demás escrituras inspiradas, porque estas cartas contienen instrucciones para todos los cristianos de todos los tiempos. Lo que Pablo escribió es el mandamiento de Jesús. Por eso el apóstol Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora fíjese, estamos dentro de lo que es el saludo, ¿sí? Estamos todavía dentro de lo que es el saludo de Pablo y Timoteo. No hemos salido de allí, del capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dice ahí, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre. Cuando Pablo escribió gracia y paz sean a vosotros, lo cual se parece a los saludos de la mayoría de sus demás cartas, gracia es un saludo griego. Fíjese, gracia es un saludo griego que es chairén, y paz, ¿sí? Paz es un saludo judío. ¿Sí? Eso es lo que notamos en ello, ¿sí? Gracia es un saludo griego y la paz es un saludo judío. Gracia, que viene del griego charis. Gracia, que viene del griego charis, ¿sí? Es carisma. Y esto significa la amabilidad y el favor que posee o expresa una persona y que se realiza en aquellos sobre quienes son impartidos. Las escrituras usan de 5 maneras la palabra gracia. Vamos a ver en este estudio las 5 maneras que se utiliza la palabra gracia o lo que es gracia, porque siempre tenemos nosotros una definición muy mecánica para la palabra gracia. Siempre que si pregunto aquí a los que están conectados, hermanos, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? Si pregunto a los que están escuchando, ¿qué es gracia? Me van a decir rápidamente, gracia es un favor no merecido, es un favor que no merecemos. Eso es lo que se va a dar la definición de la palabra gracia. Pero ¿qué es gracia? Gracia, número 1, gracia es amabilidad o carisma. Esa es la primera definición que encuentro de la palabra gracia. Gracia es amabilidad o carisma. Y vamos a ver el texto en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 22, donde ahí se hace alusión a esta palabra. Dice así, Lucas 4, 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Estaban maravillados de su amabilidad. En Colosenses capítulo 4, versículo número 6, dice la escritura, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué es gracia? Pues gracia es amabilidad o carisma. Número 2, ¿qué es gracia? Gracia es aceptación o favor. Vamos a Lucas capítulo 1 y en el verso número 30.
hasta este momento llevamos dos definiciones del uso, ¿verdad?, que las escrituras hacen de la palabra gracia. Se refiere a ella como amabilidad o carisma. Se refiere a la palabra gracia como aceptación o favor. Vamos a Lucas capítulo 1 verso 30. Dice la escritura: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, o sea, favor. En Hechos capítulo 2, un pasaje bien conocido. Hechos capítulo 2 versículo número 47, para que notemos nuevamente, hermanos, que ahí está la palabra gracia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Notó la palabra teniendo favor. Por eso gracia es aceptación. Fíjese, una de las 5 maneras que la palabra, que la Biblia utiliza o que le da a la escritura la palabra gracia: aceptación o favor. Estos cristianos, hermanos, tenían ese favor con al pueblo, esa aceptación, hermanos. Pero también gracia se refiere aquí como dones. Allá en segunda a los Corintios, vamos a segunda a los Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 5, note usted, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 15, dice la escritura: porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abunde la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Pero también segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo número 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Gracia. ¿Qué es gracia? Uno de los 5 usos que encontramos en las escrituras para la palabra gracia. Gracias es pues gracias y gratitud. ¿Sí? Ese es otro uso que le da la escritura, como gracias y gratitud. Allá en Lucas 17, para los que no hacen nada, bueno, no lo vamos a imponer, pero para los que cuando cumplen años y que dicen que sus años pasan como nada, bueno, pues gracia es gracias y también gratitud. Yo creo que debemos de ser agradecidos con Dios por un año más que Él nos da de vida, y yo creo que no puede pasar en vano, así como pasa en muchos. Lucas capítulo 17 versículo 9 dice la escritura: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Ahora, en primera los Corintios 15:57 también encontramos esta misma expresión. Primera los Corintios 15:57 dice la escritura: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De los 5 usos que la escritura da o usa, las escrituras usan de 5 maneras la palabra gracia. Hemos visto 4. La usa como amabilidad o carisma, aceptación o favor, dones, gracias y gratitud. Pero también utiliza la palabra favor, que no es merecido, pero que se da gratuitamente. Este es con el que estamos más relacionados. Esta definición es la que más conocemos. En Romanos, en el capítulo 3, versículo número 24, dice la escritura: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
También allá en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues bien, aquí tenemos los 5 usos que las escrituras dan para la palabra gracia. Bueno, pues si bien gracia o charis, como algunos lo mencionan, o más bien como se menciona en el griego, no aparece en Mateo ni en Marcos, se encuentra 8 veces en Lucas, 4 veces en Juan y 100 veces en las cartas de Pablo. Note esto, ¿sí? Note esto. Fíjese cuántas veces aparece la palabra gracia. Fíjese, la palabra gracia no aparece en Mateo ni en Marcos, pero se encuentra 8 veces en Lucas, 4 veces en Juan y 100 veces en las cartas de Pablo. La Septuaginta usa charis como traducción de la palabra hebrea chen, que expresa el disfrute de bendiciones concedidas por un superior. La palabra charis puede usarse para dar a entender favor de gracia y bondad extendido a personas, o el favor no merecido que Él ofrece a pecadores. Y eso es, hermanos, lo que nosotros gozamos. Nosotros estamos gozando, hermanos, de ese favor no merecido. Como pecadores que somos, no merecemos la gracia, merecemos la condenación, pero por el amor de nuestro Dios estamos en la gracia. La brecha entre Dios y el hombre ha sido cerrada por una palabra, y esa palabra es la gracia. Jesús ha ofrecido la gracia a todos por su sangre que Él derramó en la cruz. El acceso a esta gracia viene por la fe, una fe que es sensible a la voluntad de Dios. La salvación es dada por causa de la misericordia de Dios y no puede obtenerse por mérito humano. Aun cuando Jesús obtuvo la salvación para su pueblo, es una salvación que solo puede recibirse por la obediencia a Él. Él, hablando de Cristo, Cristo se entregó en las manos de otros en su muerte. Esto Él no lo hizo. Él no hizo obra para producir salvación. Del mismo modo, el entregarse en las manos de otro es necesario para ser bautizado en su muerte. Dice que tan hermoso, aun cuando Jesús obtuvo la salvación para su pueblo, es una salvación que solo se puede recibir por la obediencia a Él. Él se entregó en las manos de otros en su muerte. En esto, Él no hizo obra para producir salvación. Del mismo modo, el entregarse en las manos de otros es necesario para ser bautizados en su muerte y para recibir perdón de pecados. Por eso, la gracia en Cristo se hace efectiva cuando un pecador es bautizado en Cristo. Es por medio de la humilde sumisión y no por obras justas de mérito humano que se obtiene el lavamiento de la regeneración, y así la salvación se provee por medio de la muerte y la vida de Jesús. Y es como estamos dentro o entramos en su gracia. Por eso en la salutación del apóstol Pablo a los colosenses, él no estaba usando la palabra gracia en el sentido de favor no merecido que produce la salvación, pues ya ellos habían recibido la salvación. Antes les estaba deseando que recibieran favores diarios de parte del misericordioso creador de ellos, quien proveería para sus bienestar físico y espiritual. Por eso cuando Pablo les saluda y les dice en la carta a los colosenses, cuando él les dice esto, gracia,
¿sí? Pablo, como hemos visto aquí en esta definición, cuando él usa aquí en Colosenses la palabra gracia, la está utilizando en el sentido de favor no merecido que produce salvación, pues ellos ya habían recibido la salvación antes. Él les estaba deseando que recibieran favores diarios de parte del misericordioso creador de ellos. Por eso cuando nosotros le decimos a algún hermano, que Dios te acompañe y que la gracia de Dios sea contigo, ¿qué es lo que estamos diciéndole? Bueno, pues lo que estamos diciendo nosotros ahí es que siga derramando Dios más gracia sobre estas personas o sobre estos hermanos. También encontramos la palabra paz, ¿sí? Porque dice ahí, hermanos, en Colosenses 1:2, dice gracia y paz. Vamos a ver, dice paz. Pablo también está mencionando la paz de Dios. La palabra hebrea para paz, esta palabra paz es shalom, que significa condición saludable que se disfruta gracias a las bendiciones de Dios. En el griego, la palabra para paz, que es eirene, incluye tres cosas. Incluye armonía, bienestar sin perturbación. 3. Ser libres de un corazón atribulado. Y número 4, tranquilidad espiritual sin conflictos ni luchas internas. Eso es lo que la palabra paz incluye. Fíjese, en el idioma griego, todo lo que se incluye o toda la definición que se da para la palabra paz. La paz incluye, fíjese lo que incluye la paz. Otra vez, la paz incluye armonía, bienestar sin perturbación, ser libre de un corazón atribulado y tranquilidad espiritual sin conflicto ni luchas internas. Y Jesús provee paz para sus seguidores. Esta no es la clase de paz que el mundo da. No es una paz sin tribulación. Estas cartas, hermanos, cuando esta carta fue escrita a cristianos que ya habían hallado paz con Dios al ser reconciliados con por medio de Jesucristo. Esta paz se comenta en Colosenses más adelante 1:20, pero no es la paz que ocupa la mente de Pablo en este momento. Antes, Pablo aquí les estaba deseando a los hermanos la continua paz que sigue a la reconciliación con Dios. Esto es un corazón lleno de paz y tranquilidad en medio de un mundo atribulado. O sea que ellos se habían reconciliado con Dios. Él les estaba deseando a estos hermanos. Él les deseaba a sus hermanos la continua paz que sigue a la reconciliación con Dios. Qué hermoso. Como cristianos, hermanos, que somos, hemos de orar para que vivamos quieta y reposadamente. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 2. Ese es, hermanos, lo que el deber del cristiano, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, aún como estamos viendo, hermanos, cómo está el mundo entero. Cómo el mundo entero se cae a pedazos, hermanos, por hombres ambiciosos, hermanos. Que su meta no es otra cosa más, hermanos, que ser hombres populares y quitar o tener sus bolsillos llenos, hermanos. Nosotros como cristianos que somos, creo que nos debemos, hermanos, levantar en pueblos, hermanos, pueblos que oremos. O cuando hablo de pueblos, estoy hablando de congregaciones, hermanos, orando, que oremos, hermanos, a nuestro Dios para que podamos vivir quieta y reposadamente. Debemos, hermanos, de orar para echar toda nuestra ansiedad sobre Dios en nuestras oraciones, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y el resultado será, hermanos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para tener la paz de Dios, nuestros pensamientos
Nuestras acciones deben de conformarse con las expectativas de Dios. Pablo deseaba que la gracia y la paz vinieran a los colosenses de parte de Dios, la única fuente verdadera. Tenemos que reconocer, hermanos, como acabo de mencionar, que necesitamos, hermanos, un mundo donde haya tranquilidad, donde haya paz, inclusive en nuestra propia vida, hermanos, necesitamos la paz. Pero la paz, hermanos, viene de parte de Dios, la única fuente verdadera. Allí en Filipenses 4:8 dice la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense, hermanos, aquí está lo que dice la Escritura, lo que nosotros debemos de hacer, y la paz, hermanos, estará con nosotros, porque viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por último, hermanos, la expresión de Dios nuestro Padre, ¿sí?, se refiere ahí, hermanos, a lo que se le conoce como la deidad. Así de que los cristianos pueden llamar a Dios nuestro Padre en el sentido de origen y cuidado. Así es como ellos lo llamaban nuestro Padre, y así también nosotros decimos nuestro Padre. Le llamamos a nuestro Dios, nuestro Padre Dios, en el sentido de origen y cuidado. Bien, pues se ha terminado el tiempo en este estudio de la carta a los Colosenses. Al inicio tuvimos muchos problemitas con el audio, pero esperamos que se haya compuesto y se haya escuchado, porque así estaba al principio, que no podíamos conectarnos por los problemas que hay, que a veces uno está conectándose y de repente los micrófonos por ahí fallan. Pero gracias a Dios concluimos en esta noche. Muchas gracias, hermanos, que Dios les guarde y que Dios les bendiga.